algunos era una afición, para muchos de los que estáis aquí, caras que veo ahora, sigue siendo una afición, pero para la persona de la que voy a leer unos párrafos de un libro que escribió, que era mi abuelo Pedro, Pedrules, para algunos, era mucho más que una afición, era una auténtica pasión y casi en algunos momentos un modo de vida. Porque, bueno, durante la posguerra, como muchos sabréis, la caza nutría a muchas familias de proteína animal, y las fincas que había en los alrededores se conocían como las despensas, porque nos surtían de carne a todos. Y sin más preámbulos voy a pasar a leer los párrafos que os digo del libro que escribió, donde desde la primera línea se nota que la caza era su auténtica pasión. Nací el 13 de mayo de 1911, día de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. Y a la edad de 10 años, mi hermano Alberto, que era un cazador de los buenos que conocí, ya me llevaba con él de caza. En el verano íbamos a los corrales de las ovejas de Majá Las Negras o al corral de Isidro, donde mientras siestas se refugiaban las perdices a la sombra. Y por unas aspilleras que habíamos hecho intencionadamente o por unos agujeros en las puertas metía el cañón de la escopeta y después de disparar me aupaba a mí por encima de las tapias y entraba a coger lo que había matado o herido, que algunas veces me costaba sudar para atrapar las heridas porque estaba todo el bando junto. En el invierno íbamos también a dichos corrales o a los de Bayuncar o Castillos. Estoy hablando de pagos del pueblo que algunos no conoceréis. Dentro de poco os voy a preguntar cuántos los conocéis. Vale. Y mataba muchas palomas que iban a comer los desperdicios que dejaban las ovejas de los granos que las echaban de comer los dueños. Y me tocaba también, como las perdices, saltar y coger un buen acopio de ellas. En aquellos tiempos la misa de domingos y días festivos era a las 8 de la mañana y ningún cazador faltaba a ella. Salíamos de misa y allí, a la sombra de los negrillos de la entrada, nos juntábamos para tratar dónde ir. Serían 7 o 9 los que había y algunos, como yo, íbamos de ayudantes. Se salía unos días por la Casa del Monte, Majadas Blancas, Meacanes. ¿Cuántos saben dónde está Meacanes? Que levanten la mano. Muchos. Pero la siguiente es más difícil. Valdelaireja. Ya menos. Bueno. Seguíamos por las Raposeras, el Tambrín, todos lo conocemos ya, después de la introducción de Andrés, las Melgueras, la Cota Vieja y a comer al monte. Después entrábamos en el monte, 2 o 3 iban a ponerse al cañal. El cañal está al lado de la vía y después del concierto de Cosecho de ayer, que se llamaba Música entre los Montes, todos más o menos sabéis ya dónde está el cañal y de dónde proviene el nombre del concierto de ayer de Cosecho y los telares de Ambrosio. Los demás íbamos espantando desde el camino a Brecianos. Cuando llegábamos allí nos reuníamos para comentar las peripecias, disfrutar el acopio hecho y saborear el buen vino. Luego se renovaban los cazadores, quedando otros en los mismos puestos y los demás íbamos por el monte hasta la vía, cogiendo una franja del monte. Bueno, y así cazábamos. Y después los comentarios y las risas, pues uno decía, di la vuelta de campana a una liebre, se levantó y se marchó. Otro decía, mira que un conejo me pasó entre las piernas y no le pude tirar. Y a mí, que me pilló con la escopeta descargada. Después, como antes se cazaba en todos los términos, iban a ponerse entre la Sardonera y el límite del monte. La Sardonera ya era un pago de un pueblo al lado, de Bercianos. Espantábamos desde la laguna de Bercianos en dirección a lo nuestro, y las que no mataban pasaban al monte. Luego volvían a ponerse al cañal, y dábamos una mano a las que se habían pasado. Muchas veces había liebres que no pasaban, hasta que mi hermano descubrió que al llegar a una clarada grande que hay cerca del cañal, la rodeaban y se volvían. Y yo colgábamos el varal, una punta en el hombro de cada uno, y a casa.
Otros domingos salíamos por Vallecalzada, Moronta, Villarrubia, hasta el Corcho, luego a la Campera Blanca, empezábamos desde la Ermita, las escopetas iban poniendo de trecho en trecho hasta que llegábamos al Camino Calzadilla. Otros días íbamos al Monte del Bercianos y era cuando más liebres y conejos traíamos. En fin, antiguamente en las bodegas estrelladas llamadas Los Negrillines, que todos conocéis todavía, había muchos conejos que por la noche salían a pasear a los mazuelos del Alto Sombrao y allí los esperaban algunos al atardecer, al salir o de madrugada al volver para matar a algunos. Pues algún día mi hermano me llevaba y me dejaba tapado con una manta cuando hacía frío, o hacía una hoguera en las bodegas para que no entraran los conejos y se fueran a las otras en las que estaba él. También en aquellos tiempos era costumbre, cuando ya iban las uvas maduras, salir una tarde a ver las viñas todos los del pueblo, hombres, mujeres y niños, juntos, los cazadores y las escopetas, y se cogían más de 100 perdices cansadas, pues además de haber muchísimas, cuando se les espantaba siempre había alguien en el momento en que se posaban y no las dejaban descansar. Había ancianos que se las sabían todas, y en vez de andar por las viñas esperaban a las perdices fuera, con su perro, en las enadas, en el Pozuelo, en Vallecalzada, en la arriba, y así las cogían cuando llegaban ya cansadas. Cuando cumplí 16 años, edad para obtener la licencia de caza, mi hermano se compró una escopeta de 2 cañones que le costó 35 pesetas. Y me dejó a mí la que él tenía de un cañón con llave a la vista que valdría unas 20 o 25 pesetas. Y entonces empezó mi vida de cazador. No voy a leer todo lo que hay aquí, tranquilos, que lo tengo seleccionado. Vale. En lo sucesivo ya fui a cazar con la cuadrilla, a pesar de que algunos no querían novatos porque decían que tenían que matar ellos para nosotros. Pero como uno de los que más mataba era mi hermano y pronto comprobaron que yo también mataba, puesto que tenía una facilidad especial para ver los conejos y las liebres en la cama, aunque estuvieran bien escondidos entre las matas, dándose el caso varias veces de pasar otros y luego yo detrás y decirles, ¿y esta? ¿Y esta que dejas aquí? ¿O este? Si era conejo. Por entonces se abría la vela general de la caza el día 15 de agosto y se cerraba el día 1 de marzo. Para las acuáticas duraba hasta el día 15, pudiendo matarlas donde fuera, arroyos, lagunas, presas, ríos o el monte. Se cazaba todos los días durante la temporada y como las codornices no pagaban el tiro, no íbamos mucho a ellas, ya que costaban muchos tiros. Lo mismo que las perdices, a las que también íbamos únicamente el día de los Santos, pues por la tarde teníamos que ir al cementerio, salíamos a las viñas a las perdices y sí, como había tantas, matábamos muchas a fuerza de tiros. Por entonces casi todos cargábamos los cartuchos en casa, economizando mucho. Yo mismo los cargaba por 15 o 20 céntimos el cartucho. Pero una caja de 100 pistones costaba 5 pesetas, a 5 céntimos el pistón, otros 5 de perdigones y otros 5 de pólvora. Los cartuchos, nada, y los tacos de papel. Nos pagaban por las pieles de los animales que matábamos, 15 céntimos por la del conejo y 30 por la de la liebre. Por cada aguilucho el ayuntamiento nos daba 50 céntimos, por un águila 1 peseta, por un zorro 2,50 y por un lobo 50 pesetas. De las plumas de las aves hacían las mujeres almohadillas, que a veces, al sentarte, te picaban en las posaderas. Cuando cazábamos nosotros, los de la cuadrilla, íbamos a la Campera Blanca cuando sabíamos que habían estado cazando dentro de la dehesa. Y como sabíamos perfectamente por dónde iban a dar los ojeos y además conocíamos la finca mucho mejor que ellos, nos colocábamos en los sitios por donde siempre salían conejos y liebres huyendo de la quema y sabíamos qué vereda llevaban por el sonido de los tiros y las voces de los que había espantando dentro de la finca.
Luego nos reuníamos e íbamos a comer en una resolanera del Vallejo de Zamate. Si era época de matanza, llevábamos chorizos tiernos para comer. Hacíamos una hoguera, los pinchábamos en un palo, los poníamos al calor y cuando empezaban a soltar gotas de grasa los colocábamos encima de un buen rebozo de pan y así, calentitos, los comíamos, rociando el gañote con un buen vino de la bota, que de eso nos iba bien, puesto que todos lo teníamos en abundancia. Luego venía lo bueno, nos hinchábamos a reír contando las peripecias pasadas, todo menos mentiras, porque como todos sabéis, los cazadores no solíamos decirlas. Pocos. Pues bien, vamos allá con las verdades siempre bien justificadas. Uno siempre decía que cuando tiraba una liebre y no la mataba, que lo había apuntado bien, pero había pasado lejos. Otro decía, tiré un conejo contra las matas y se metió a rastro en los pesos, tiene que estar por ahí. Lo buscábamos y nunca aparecía. A otro le recriminaron una vez que estaba en Bavia, que por qué no había disparado a una liebre que debió pasarle entre las piernas. Respondió, estaba en el puesto, me vinieron ganas. Y dejé la escopeta apoyada en un jardón. Me puse a hacer las necesidades y cuando la vi, con los pantalones caídos y las posaderas al aire, quise coger la escopeta, pero ya era tarde. Un día terminó un ojeo. Se quedó uno rezagado y tiró un tiro. Al presentarse otro le preguntó, ¿a quién tiraste? Respondió, no sé, vi una cosa negra que corría por entre las encinas y luego ya solo tiré al bulto. Entonces el primero le recriminó de esta manera, mira que si llega a ser un cura, la hubieras armado bueno. Y así, en armonía, disfrutábamos del placer de cazar. Voy a seguir un par de minutos o tres, que quiero leer otro pequeño párrafo. Me queda muchísimo, pero bueno, lo dejaremos para el futuro, como decía Francis, en la próxima Semana Cultural. Dice, en el año 1930 pedí a mi padre que me comprara una escopeta y gustosamente me lo concedió. Fui a Sagún y en vez de comprar una de 60 u 80 pesetas, que era lo que costaban las corrientes de 2 cañones con llaves por fuera, me compré una que me costó 160 pesetas, de llaves ocultas, cierre Purdey, con certificado del banco de pruebas y garantizada para toda clase de pólvoras. Con ella estuve cazando hasta que cumplí 79 años y todavía está útil, a pesar de llevar 7 culatas puestas. La primera me la rompieron cuando estaba en la guerra, la segunda porque tiré una bandada de palomas y no maté ninguna y de rabia la tiré contra el suelo. La tercera, yendo a Renedo, se cayó la escopeta del carro y cuando llegué a casa del compañero por la noche la eché de menos. Me dijo que no me apurara, que como allí no había cazadores, a la mañana siguiente se lo diríamos al cura y lo anunciaría desde el púlpito durante la misa y el que lo hubiera encontrado me la devolvería. Pero yo, no confiado, le dije que fuéramos a buscarla. Cogimos un farol y la encontramos en el camino cerca del pueblo con la culata rota. Ya en Calzada fui a la dehesa de don Ignacio Estevez para ver si me vendía uno, pues él tenía muchas, y me dijo que se la diera, que la llevaría él a la armería del ejército como si fuera suya y no me costaría nada. Así lo hizo, y a los pocos días fue un hijo suyo a llevarme a la casa. 2 semanas más tarde fui a cazar con otros a su finca furtivamente y al entrar vi un conejo en la cama. Por no hacer ruido le quise matar de un golpe con la escopeta, con tan mala suerte que junto al conejo, entre los cardones, había un cepo y di en él y rompí la culata. Al día siguiente fui a decirle lo que me había pasado, pero que no había sido en su finca. Me la llevó a Valladolid y me pusieron otra nueva por la cara. De todas formas, todos estos gastos me los cobró el ejército de sobra durante la guerra. Y voy a acabar porque se nos echa el tiempo encima. Venga, muchas gracias.